Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. 57% de los niños y jóvenes en Puerto Rico viven en pobreza. ¿Cómo se traduce esta estadística en las decisiones diarias del consumo, ¿verdad? Para las familias? ¿Cómo se toman decisiones? Pues mira, ¿Cómo se deben tomar las familias puertorriqueñas tienen que determinar, o sea, qué van a comprar. Y en este momento que estamos de vacaciones, es crítico, porque los niños están en las casas y gastan más, y no están los comedores escolares, ¿verdad?, que suplementan parte de ese gasto. Así que es importante considerar a estos niños que viven en condiciones de pobreza con sus padres y madres, que también viven en condiciones de pobreza, que tratan de estirar el dólar, ¿verdad? Pero cada vez hay más gastos, cada vez hay más cosas que intervienen, y entonces los niños tienen que tener una dieta regular, tienen que tener leche, tienen que tener comida, ¿verdad? Y entonces los padres algunas veces dejan de comer para que estos niños puedan entonces alimentarse. Una teoría es que básicamente el aumento del salario mínimo ha hecho un impacto importante en la economía y que de alguna forma ha aumentado la ya inflación y que la ha empujado más hacia arriba. Sí, mira, el salario mínimo es otro ejemplo de la intervención indebida e innecesaria del gobierno en la actividad económica entre los individuos, que provoca distorsiones que te crean una alza en precios y una baja en calidad, más allá de la accesibilidad, siendo una isla con una economía pequeña. Todos los estudios demuestran, todos, que cuando tú subes el salario mínimo, estás impactando al micro, pequeño y mediano negocio mucho más que al grande, ¿verdad? La economía de Puerto Rico tiene miles y miles, cientos de miles de pequeños y medianos negocios. Así que cuando tú le pones ese salario mínimo, queriendo el gobierno y no dejando que el mercado sea el que defina ese salario, estás removiendo un montón de personas de la economía formal. Y es un balance muy complicado, pero esa es la data real. Pero es que se hizo un estudio y se llevó un comité de esto de los que se creó el gobierno, hizo el estudio y demostró que no es así. No. Y los otros estudios han demostrado que no habían pero lógicamente los economistas que estaban allí, que estaba Iyari y estaba Indira, dos economistas de renombre en Puerto Rico, ellos demostraron que no es así. Hay otros elementos que afectan toda esta cadena de eventos. Y por lo tanto, el salario mínimo lo que hace es simplemente algo que es importante, los pequeñitos, sí afecta a los pequeños, ¿no? Pero nunca vemos que el gobierno actúa a favor de los pequeños, siempre a favor de los grandes. ¿Por qué no le dan un subsidio a la nómina a los pequeños y se lo dan a los grandes? Ahí empezamos a ver entonces dónde están estas distorsiones. Sí, a mí me gustaría añadir que también tenemos que ver cuál es la importancia de ese aumento del salario mínimo para las familias. Nosotros en el instituto hemos comisionado encuestas donde las mismas familias nos dicen que ahora están trabajando full time y el 51% de los hogares se pasan hambre, porque el full time y ese aumento del salario mínimo no nos dan para vivir, no nos dan para costear las cosas que necesitan nuestra familia. Y entonces, yo no sé cómo funciona, pero honestamente tengo que decir que ha habido un aumento sustancial. O sea, a mí podría yo decir que yo estoy más corta todos los meses ganando bien y que ganar bien no me ha servido de mucho porque me estoy gastando cada vez más. Claro. O sea, entonces yo no sé cómo esto funciona, pero no está funcionando. Me pongo como ejemplo. Y eso le está pasando a todas las familias. Por eso, pero ¿para qué gano más si voy a estar gastando más? Claro, las familias que participan en el PAN, o sea, y que evidentemente tienen otros ingresos que tienen que trabajar. Lo que reciben son $6 con 60 centavos diarios para comer 3 comidas. Están comiendo bien, es nutritivo. Pasan las mismas vicisitudes que nosotros. Sí. Y no vemos que hablen sobre las leyes de cabotaje, que es lo que está encareciendo todo esto, además de lo que mencionó ahorita de los puestos. Esos dos elementos son importantes para el encarecimiento de todos los productos en Puerto Rico y no tiene que ver el salario mínimo. Tiene que ver el aumento de la educación. Primero que nada, las economías no se miden en Puerto Rico, es una economía, el amido, y está exenta de todo lo que pasa en el mundo. Hay más de 40 estudios económicos mundiales de múltiples sociedades, diferentes culturas, con diferentes recursos naturales en sus países, economías grandes, economías pequeñas de islas, todos te dicen lo mismo. La fijación de salarios mínimos impactan los pequeños y medianos negocios y los micros. Eso es una evidencia que no puedes decir. En Puerto Rico hicimos el estudio y dice que no, eso no funciona así. Tú tienes un macro
de todo el mundo entero, y tienes economistas de alto renombre mundial haciendo estos estudios de manera justa, en lo que quieran una cosa o la otra. Y dicen, mira, este es el impacto que eso causa. ¿Qué pasa en Puerto Rico? En Puerto Rico tú tienes más de una economía informal de 17 billones, más de 33% de tu Producto Nacional Bruto es informal. Tú tienes 55 leyes aquí, ya hablaban del impuesto impertal, el impuesto de los furgones. Tú sabes que aquí todos los vuelos que vienen en Estados Unidos, USDA ya inspeccionado. Puerto Rico es una ley que los tienen que inspeccionar. Aquí hay una ley para poder jugar bingo. O sea, Puerto Rico tiene 55 leyes locales de la legislatura de Puerto Rico que controlamos 100%, no del Congreso de Estados Unidos, que son distorsiones directas al mercado. Directas. Que lo que hacen es cada ley de esa subir el precio. Si tú le añades eso, que te sube los costos, más que entrar a trabajar en la economía, una persona, agenciarse individualmente y trabajar en la economía es dificilísimo, porque te lo hace el gobierno bien difícil. Así que tú tienes, ¿cuánta gente trabaja en Puerto Rico? De cada 10 te trabajan 4 y 6 no te trabajan. Por eso que tú estás diciendo, yo soy de los que trabajo y no me da. Porque tú estás cargando a aquel que está en la carreta montado. De eso no queremos hablar. Entonces, si no hablamos de que tenemos 6 personas hábiles para trabajar, como nosotros aquí, pero eso está están trabajando en la economía informal, y eso es importante, porque la economía informal le da espacio para que esta gente pueda sobrevivir en Puerto Rico. Si tú lo legal, porque estamos hablando de la economía informal legal, estas personas lo que pasa es que... Legal, ¿cómo es eso? Bueno, pero estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de la legal, claro, o sea, de la de cuidar niños, la de cualquier cosa. Sigue siendo ilegal, estás usando puentes, estás usando servicios de salud, pero la ilegalidad aquí, es ilegal en Puerto Rico, ¿sabes? Empecemos por ahí. El problema es que no hay los espacios económicos, porque tú la sobrelegislación podría ser un problema realmente. En efecto, yo creo que hay una parte de buscar cómo balancear todas las etapas como hemos estado discutiendo. Hay unas necesidades que tienen las pymes. Las pymes y las medianas empresas son el 85% de los negocios. Pero la gente, el país, nuestras familias son el 100% de su activo más importante. ¿Cuál es el balance en la legislación? ¿Cómo tenemos el ojo en las mejores prácticas para hacer que los beneficios que se legislan específicamente para los comercios también abran espacio para que las familias puedan trabajar, puedan entrar y que los trabajos paguen? Porque lo que queremos es que se beneficien. Cuando tú le aumentas $1, licencias ocupacionales que no tiene nadie. Las licencias ocupacionales, 75% de las licencias ocupacionales son para gente de bajos recursos, de medianos recursos. Puerto Rico tiene 13 licencias ocupacionales que no tiene nadie en los Estados Unidos. Puerto Rico tiene 34 licencias ocupacionales que nada más 4 jurisdicciones de Estados Unidos tienen al menos. O sea, si tú quieres agenciarte como persona y darle el sustento a tu familia en Puerto Rico, se te hace difícil como individuo o como negocio. ¿O no coincidimos? Sí, yo diría que también mejor planificar. Aquí hay recursos de desarrollo laboral. Hay un montón de grants que están saliendo a la calle para crear un montón de cursos. Pero los cursos están dirigidos a las profesiones del futuro, a las profesiones que necesita la gente, que la gente entre a un mercado laboral que les permita prosperar, ascender. Vamos a ver un dato que es el más controversial y nadie lo habla. Tú tienes una economía informal de 17 billones y 30% de tu GDP, eso es una cosa descomunal. Y tú tienes una dependencia nutricional, y Plan 8 está también de más del 50%. ¿Verdad? Tú tienes aquí a cada 6 personas que pueden trabajar. Tú tienes 266,000 personas que son able bodies without dependence, son cuerpos hábiles, independientes, cogieron asistencia nutricional y pueden trabajar. Y no les exiges que trabajen. De repente disolviste la ayuda y el bienestar entre los que lo necesitan, dándoselo a un montón de gente que no lo necesita. Esa gente en realidad está trabajando informalmente porque tienen que cuadrar el presupuesto, porque no le da los $6, eso no le da para alimentar a los niños. $6 se va en que en leche y pan, que es lo que coman, lo que decían, arroz y pan, que era lo más que coman en Puerto Rico. Cada vez que pocas carnes, porque los puertorriqueños están comiendo poca carne, los que están viviendo los cupones, ¿verdad? Y lógicamente ahí hay también gente que está trabajando,
Pero el problema, estamos hablando aquí de los niños. Los niños están malnutridos en Puerto Rico y si están malnutridos vamos a tener una deficiencia en capacidades que vamos a Están nutriendo a 266,000, 24% de fuerza laboral civil, que puede trabajar y no está trabajando formalmente. Es que está trabajando. El gobierno se tiene que salir para que esta Pero persona obviamente todos deberíamos pagar impuestos, ¿no? Todo te va a decir y lo pagamos a través del IBU. Ah, sí, es cierto. A menos que lo pagamos doble. Pagamos el IVA y pagamos impuestos. Pero además de eso, fíjate que las personas productivas es quitarle los impuestos a los ricos, los que estén en el país estén pagando más. el impuesto sobre ingresos es el primer impuesto que Se me ha hecho un calentón este tema. El problema de Se me ha hecho no puedes comprar el IBU con el impuesto sobre ingresos. El primer impuesto que antes de usar el dólar para el IBU o para cualquier consumo, tú tienes que pagarle el impuesto. porque todas las deducciones que tienen Es un tema que a mí me gustaría, posible y entonces caen es un siempre en tema la gente que a que mí está me en medio. gustaría continuar porque me parece que tenemos muchas diferencias en el país, las mismas que tenemos en esta conversación, a las que tenemos que llegar a un acuerdo para poder empujar la economía en alguna dirección. Coincido en que más gente tiene que trabajar, coincido en que tenemos que, no todos pagamos impuestos a través del IBU, pero también lo pagamos y que estamos sobre el Y que eso es libertinaje económico, tenemos que atender este tema, ¿saben dónde? En el podcast. Así que los voy a invitar porque ahí tenemos una hora completa para poder discutirlo. Así que muchas gracias a Estela Reyes, gerente de abogacía del Instituto de Desarrollo de la Juventud, a la economista Marta Quiñones y a mí, al fundador del Instituto de la Libertad Económica, Jorge Rodríguez, por estar con nosotros. Los convoqué, los cité, no me digan que no después. En breve, yo tuve que pagar todos los peajes hasta llegar hasta aquí. pero no te preocupes, te lo vamos a financiar.